Vamos a ver entonces los elementos del circuito eléctrico. Los podemos diferenciar de acuerdo a su función como aportadores de energía al circuito o como disipadores o almacenadores de energía. La división principal la vamos a hacer así: elementos pasivos y elementos activos. Los elementos pasivos, o sea, que reciben energía, pueden ser disipativos o no disipativos. Los disipativos son la resistencia, que las resistencias disipan la energía en forma de calor, sacan la energía en forma de calor del circuito. Y los elementos no disipativos son aquellos que reciben la energía pero la almacenan. El capacitor la almacena en forma de un campo eléctrico y el inductor la almacena en forma de un campo magnético. Estos dos elementos pueden recibir energía en un momento dado y después entregarla, volverla a entregar en el circuito. Los otros elementos son los activos, que son las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje. Las fuentes de corriente y las de voltaje pueden ser tanto dependientes como independientes. Y la dependencia de estas fuentes puede ser de voltaje o de corriente. Es decir, pueden haber fuentes de corriente dependientes de voltaje y de corriente, y pueden haber fuentes de voltaje dependientes de voltaje y de corriente. Ya veremos las fuentes independientes, son aquellas que tienen un valor determinado y no dependen de ninguna otra variable en el circuito. La resistencia es el elemento más común que nosotros vamos a estar utilizando. Aquí se ve una foto de unas resistencias en una tarjeta electrónica. Aquí está la foto de ohm, que es a quien se le debe el nombre de la unidad que designa el valor de resistencia de un elemento. La resistencia, la ley que lo gobierna es la ley de Ohm, que es B igual a R por I. Nos podemos imaginar un elemento resistivo como un elemento físico atravesado por una corriente que tiene un área transversal y tiene una longitud o un largo ese elemento. Entonces el valor de la resistencia de un elemento tiene que ver con el material del cual está hecho la resistencia, la resistividad, el material específico, la longitud y el área. Entonces, a mayor longitud del elemento, mayor resistencia, que es un mayor tramo que tiene que ser atravesado por los electrones. Y si ese tramo si ese material ofrece una resistencia al paso de la corriente, mientras más largo el tramo, pues mayor el valor de la resistencia. Mientras mayor es el área, pudiéramos pensarlo así: mientras mayor es el área, hay mayor espacio por donde pueden circular los electrones, hay mayores portadores de carga. Entonces, a mayor área, menor es el valor de la resistencia de ese elemento que estamos analizando. El valor es en ohm. Tenemos la conductancia, que es el inverso de la resistencia, lo vamos a designar con Siemens. Un ohmio entonces es un voltio sobre un ampere, y la resistividad es el inverso de la conductividad. Aquí tenemos la gráfica que gobierna el comportamiento de una resistencia idealmente, o sea, en el rango de trabajo en el que se usan las resistencias. Por ejemplo, aquí hay una gráfica que dice que para 8 voltios, este elemento tendría, este es un ejemplo, para 8 voltios tendría una corriente de 4 amperes. Si para 8 voltios tiene una corriente de 4 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia? Si para 8 voltios el valor de la corriente es 4 amperes, la resistencia tiene que valer 2 ohmios. Es importante que se graben que la ley de Ohm
definida en la resistencia se cumple de esta manera: V igual a R por I, pero con la corriente entrando por el positivo de ese voltaje que está en la fórmula. Siempre vamos a definir las leyes de los elementos de esa manera: la corriente entrando por el positivo. Con este voltaje dibujado así, con el más aquí, uno puede decir que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. El otro elemento que vamos a estar utilizando, pero que después vamos a ver con mayor detalle, es el capacitor. Aquí hay una foto de varios tipos de condensadores, hay muchos tipos de condensadores. El condensador básicamente consiste en dos placas de metal que están cercanas la una a la otra. Generalmente existe un dieléctrico o un material aislante entre las dos placas, y esas placas pueden almacenar cargas, y de un lado la carga es positiva y del otro lado la carga es negativa. Después lo veremos con más detalle, pero el valor de la capacidad, la capacitancia que tiene es un elemento hecho de esta manera, depende del área. A mayor área, mayor capacidad de almacenar cargas. Mientras menor es la distancia, mayor es la capacidad de almacenar energía. Mientras menor la distancia de esas dos placas, y también depende de la permeabilidad eléctrica del dieléctrico que colocamos entre las dos placas. En este caso, como no se ve ninguno, pues sería la permitividad del aire. Me gustaría que revisaran un poco sobre el coltán. El coltán es un elemento, un material que se usa mucho para hacer los capacitores y para hacer otros componentes electrónicos. Entonces revisen acerca de este problema que hay a nivel mundial. Busquen en internet el coltán y su relación con el país del Congo. Aquí está la ley o las fórmulas que gobiernan el comportamiento de un capacitor y el símbolo del capacitor. Fíjense que la corriente del capacitor la estoy dibujando entrando por el positivo del capacitor, por el positivo del voltaje en los extremos del capacitor. Escrito así, de esta manera, con la corriente entrando por el positivo, entonces la fórmula que lo gobierna es esta que está aquí. La corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, se acuerdan que corriente es la carga que se está moviendo en el tiempo, ¿verdad? O sea, a medida que va entrando carga al capacitor, va aumentando este voltaje. Entonces, la corriente que entra está dada por la variación del voltaje, o la variación del voltaje está dada por la corriente que entra. ¿Y qué tanto varía el voltaje? ¿Qué tanto esa corriente ocasiona la variación de voltaje? Va dado por el valor de la capacitancia. Y la capacitancia es la carga entre el voltaje. Un capacitor que tenga gran capacidad puede guardar mucha carga con poco voltaje. O sea, no es necesario aplicarle mucho voltaje y va a guardar bastante carga. El análogo, cuando uno despeja el voltaje de esta fórmula, aquí está la relación corriente-voltaje con una derivada, pero cuando uno despeja el voltaje, entonces le queda esta fórmula que es la integral de la corriente. La integral de la corriente es la carga, porque es la sumatoria de la corriente en el tiempo. Eso me da la carga que entra en un tiempo determinado. Me daría carga sobre capacitancia. Pero hay que tomar en cuenta el valor inicial del voltaje. Esta fórmula se interpreta así: el valor de voltaje que yo tendré en un tiempo determinado va a ser el voltaje que había más la cantidad de carga que entró dividido entre la capacitancia. De todas formas, esto lo vamos a ver con más detalle luego. Aquí están las gráficas para una corriente constante, y esto lo pueden verificar ustedes utilizando esta fórmula. Si yo tengo una cantidad de carga constante entrando por unidad de tiempo, entrando al capacitor,
va a ir aumentando el voltaje. A medida que se vaya almacenando esa carga en el capacitor, va a ir aumentando el voltaje. Ahora, si no hay carga entrando, aquí esta gráfica lo que dice es que la corriente es cero. Si no hay carga entrando en ese capacitor, el voltaje se va a mantener constante, porque ya la carga que hay entre las dos placas es fija. El otro elemento que vamos a estar utilizando en el curso es el inductor. Aquí está cómo se calcula el valor de un inductor. El inductor es un conductor arreglado en espiras, en espiral, varias vueltas, y la corriente puede atravesar todo el conductor dando esas vueltas alrededor de un material ferromagnético generalmente. El valor de la inductancia, su capacidad, viene dada por el número de vueltas al cuadrado, la permeabilidad magnética del núcleo, el área transversal de las espiras, y es inversamente proporcional a la longitud del elemento. Pues aquí están las líneas de campo magnético que se forman cuando una corriente atraviesa a un inductor, formando lo que uno pudiera llamar un electroimán. También más adelante lo vamos a ver con más detalle su funcionamiento. Aquí está las fórmulas que lo gobiernan. Fíjense, la corriente entrando por el positivo del elemento, por el positivo del voltaje. De esta manera, si la corriente está entrando por el positivo, esta es la fórmula que lo gobierna. El voltaje es muy parecida a la del condensador, pero las variables están invertidas. El voltaje es igual a L por la derivada de la corriente en el tiempo. ¿Cómo interpretamos esto? Si yo trato de variar la corriente, aparece un voltaje. Pero mientras la corriente sea constante, el voltaje va a ser cero en los extremos del inductor. Así responde el inductor. Si uno trata de cambiarle la corriente, aparece un voltaje porque él se resiste al cambio de corriente. Después lo veremos con más calma. Aquí está la ecuación donde uno despeja la corriente. Es análoga a la que vimos con el condensador, pero después la vemos con más calma. Aquí están las gráficas para comprender rápidamente su funcionamiento. Mientras yo esté variando la corriente en el tiempo, mientras está aumentando la corriente, va a aparecer un voltaje en los extremos del inductor. Si la corriente es fija en el circuito y la corriente que está pasando por el inductor está fija, entonces tengo un voltaje de cero en los extremos. Es como si fuera un cable cuando la corriente es fija. El conductor, pasemos a hablar del conductor. Hay de varios calibres. Este, por ejemplo, está hecho de varios alambres de cobre. Debe soportar un gran amperaje. Hay, por ejemplo, estas guayas que están aquí en esta torre. Hay de esa magnitud y hay conductores de menor magnitud. Por ejemplo, las pistas metálicas que hay en una tarjeta electrónica que conectan los chips también son conductores y los dibujamos en un circuito igualito como dibujamos un conductor de gran calibre.